SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a miércoles, estamos a 3 de diciembre y se sientan esta mañana en la mesa de análisis Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Carlos Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días. Y Carlos Navarro Antolín en Radio Sevilla, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar con los anuncios que hizo ayer Pedro Sánchez, con las declaraciones que hizo ayer Pedro Sánchez, porque la actualidad hoy se sigue escribiendo todavía con los ecos de las dos entrevistas, algo inédito, una después de otra, consecutivas, a dos medios catalanes, a RAC1, a la radio y también al Circuito Catalán, al canal catalán de televisión española, con Gemma Nierga. Dos entrevistas, además, justo antes del Consejo de Ministros, que ya saben que se reúne todos los martes a las 9:30 de la mañana, con dos mensajes. El primero dirigido a Junts para intentar recomponer las relaciones que Junts han roto y parece que habían roto determinadamente y de forma definitiva. A las 9 de la mañana conoceremos la respuesta de Junts per Catalunya, porque está prevista una comparecencia de Míriam Nogueras, aunque ayer ya respiraron el entorno de Junts y fuentes de Junts diciendo que no les acababa de convencer. Veremos cómo lo verbaliza hoy Míriam Nogueras. Pero también era la primera vez que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, daba entrevistas, en plural en este caso, después de la entrada en prisión de José Luis Ábalos. Así que vamos a detenernos primero en lo que dijo el presidente del gobierno cuando le preguntaron en las dos entrevistas precisamente por esto, ¿no? Por José Luis Ábalos, por la relación entre ellos dos. Además, ahora que José Luis Ábalos está hablando, él y su entorno, él antes de entrar en la cárcel y ahora su entorno, su hijo concretamente, está hablando y atacando al gobierno y también al entorno de Pedro Sánchez sobre Ábalos. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí. En el plano personal, muy desconocido. En el plano político, eso ya era otra cosa, como si las dos cosas se pudieran separar. Recordemos que, siendo un gran desconocido para él, fue quien le acompañó en todo ese proceso de vuelta a España, vamos a decir, para conseguir después las primarias. Fue a quien situó al frente de la Secretaría de Organización del partido. Fue a quien situó al frente del Ministerio de Transportes, que ya saben ustedes que es el ministerio que tiene más presupuestos de todo del Ejecutivo. Y fue a quien colocó después en un escaño del Partido Socialista después de haberle relevado del ministerio. Con lo cual, por no conocerle demasiado, le dio una responsabilidad a Carlos Sánchez tremenda a Ábalos. Sí, tremenda, hombre, evidentemente, si muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, vas a conocer a los demás, y menos en política, donde hay mucho tiburón que realmente hace una vida solamente al margen de su imagen pública. Yo creo que no puede decir otra cosa el presidente del gobierno, lógicamente. Es decir, si dijera lo contrario, es que tendría conocimiento de los desmanes que ha podido cometer el señor Ábalos. Yo en eso soy siempre muy pulcro y me gusta la presunción de inocencia, aunque en estos tiempos se lleva poco. Es decir, yo creo que el señor Ábalos tiene derecho a la presunción de inocencia. No puede decir otra cosa el presidente del gobierno, que es alejar la parte personal de la parte política. Desde el punto de vista político, todos conocemos el papel que cumplió el señor Ábalos, que además fue el portavoz en la moción de censura del Partido Socialista. Por lo tanto, tuvo un papel importante. Yo lo que he hecho en falta es la existencia de mecanismos de auditoría interna para ver el comportamiento de militantes muy cualificados. Creo que eso es un viejo problema que no solamente del Partido Socialista, sino en general de todos los partidos políticos. Es decir, cuando hay concesiones públicas hay que extremar el cuidado en un mundo que es eso, de tiburones en la política, y por eso yo creo que el presidente del gobierno no tenía que decir otra cosa, simplemente decir que no lo sabía, es obvio. El otro Carlos. Sí, bueno, yo creo que estamos ante un estilo sanchista puro y duro, ¿no? Estamos en un momento cumbre, ¿no? Hemos sacado el bisturí y diseccionamos lo que es la confianza personal de lo que es la política, ¿no? El presidente se tiene que defender, obviamente. A mí no me parece serio lo que ha dicho, como supongo que a miles de personas tampoco le parecerá serio. Primero, porque para mí no tiene ya credibilidad, y segundo, porque si lo conocía y lo puso, ¿qué decimos? Y si no lo conocía
y también lo puso, pues estamos entre la mentira o entre una negligencia pura y dura a la hora de decir, vamos a llamarlo la selección del personal. Solo hay que mirar las funciones que tiene un secretario de organización del PSOE para comprobar lo delicado del puesto, o sea, y cuando menos la mayor diligencia posible que había que tener para elegir a una persona que para muchísimos diputados, por ejemplo, del Congreso, tenía un estilo de vida absolutamente explícito. Ábalos era transparente, pero es que además usted no puede decir que no lo conocía en la dimensión personal, como ha dicho. Si lo ha puesto de secretario de organización, ahí hay que tener todos los informes posibles que fundamenten, que demuestren que es una persona válida para ese cargo. Claro, ¿qué va a decir ahora que no lo conocía? Evidentemente, porque Ábalos le ha abierto, entre otras cosas, un boquete en el voto femenino tan importante para el PSOE, ¿no? La verdad es que, respetando totalmente la presunción de inocencia, faltaría más, ¿no? Pero yo creo que cualquiera que haya tenido un contacto con un partido político, con un sindicato, con una asociación, con cualquier cosa colectiva, sabe que el tipo de relaciones que se dan en estos entornos son muy intensas, ¿no? Toca viajar. Hay mucha convivencia. Hay mucha convivencia. Toca viajar juntos, toca hacer primarias, pelear en un congreso, a veces en el mismo bando, a veces en el contrario, hacer unas listas electorales, hacer actividades. Es decir, son relaciones muy intensas. Eso no quiere decir que uno conozca el detalle del 100% de la intimidad del otro, pero sí que he conocido bastante de su personalidad. Y la verdad es que aquí sigue habiendo un elefante blanco en la habitación que yo creo que no se acaba de despejar, y es por qué Pedro Sánchez sacó a Ábalos en su momento del gobierno y por qué volvió a readmitirlo en las listas por la Comunidad Valenciana, por la provincia de Valencia, unos año y medio después, quiero recordar. Eso es lo que tiene que despejar, ¿no? ¿Qué fue lo que le llevó a sacarle del gobierno cuando era ministro de Fomento y qué fue lo que llevó a volver a readmitirle las listas? Cuando eso se aclare, creo que todo se quedará despejado, pero mientras todo eso no se aclare, pues efectivamente está la sombra. A mí me parece mucho más interesante lo que han dicho otros responsables socialistas de mostrar sorpresa que decir que no lo conocía en la intimidad, porque insisto, que el tipo de convivencia que se dan en estas organizaciones son un tipo de relaciones y de convivencia que efectivamente dan mucho para conocer a los demás. Y ha habido otros responsables socialistas que no han mostrado sorpresa precisamente por lo que se ha ido conociendo después. Por cierto, muchas de ellas mujeres, que en su día levantaron la voz, dijeron, ojo, que aquí se están viendo cosas extrañas o están llegando comentarios, ¿no?, que nos hacen llevarnos a preocupar y vamos a ver qué pasa. Entonces, a mí me resulta realmente extraño la fórmula que ayer el presidente Sánchez escogió para calificar su relación con Ábalos, porque sabía que era una pregunta que le iba a caer. De esto no había duda. Pero eso tiene que ver, yo creo, con que los partidos políticos en general, y en este caso se ha puesto en manifiesto, luego hablaremos de Paco Salazar, es decir, son endogámicos por naturaleza, es decir, tienden a protegerse entre ellos porque son militantes, son dirigentes que se conocen desde mucho tiempo y no quieren abrir escándalos. Y entonces el presidente del gobierno probablemente miró para otro lado desde el punto de vista personal. Pero yo creo que una cosa es los comportamientos casquivanos, por así decirlo, del señor Ábalos, y otra estamos hablando de delitos. Es decir, ahí me cuesta creer que el presidente del gobierno conociera que el señor Ábalos, Koldo, digamos, esa trama o por supuesto Cerdán tuvieran comportamientos ilícitos y miraba para otro lado. Me cuesta mucho creer. Desde el punto de vista, digamos, personal, estoy convencido de que son endogámicos y tú ves comportamientos que son feos para la opinión pública y tú lo callas porque te abre un boquete en tu partido. Es decir, pero tan endogámicos, y abrimos el melón de Salazar, pero tan endogámicos como para no hacer nada. La propia secretaria de Igualdad del Partido Socialista ha dicho, el partido no ha sido diligente con esto. O sea, tan endogámicos para que un partido que lleva en su lema, en su claim lo de feminista, tan endogámicos para no entrar con el tema Salazar, para que haya desaparecido del canal interno las denuncias, para que haya pasado tanto tiempo, tan endogámicos como para llegar a esto. Que el Partido Socialista también lo forman mujeres, ¿eh? Desgraciadamente, esa es la realidad. Yo simplemente estoy describiendo que decir lo que está ocurriendo habitualmente. Es decir, tenemos muchos diputados que llevan una vida o altos cargos de los partidos muy por encima de sus posibilidades. Hemos conocido en el Partido Popular a alguien que tenía un Jaguar en su casa y no sabía que lo tenía. Quiere decir que es que los partidos son endogámicos por naturaleza porque no quieren abrir crisis y hay que acabar con eso. Es decir, obviamente por eso yo pongo mucho énfasis cuando ocurren este tipo de situaciones es en las auditorías internas. Los partidos tienen que tener mecanismo de auditoría interna para vigilar si es verdad, por ejemplo, lo que declaran sobre su patrimonio en el Congreso de Diputados. Uno ve lo que declaran muchos diputados en cuanto a su patrimonio y no se lo cree.
que dicen que tienen después de 40 años o 20 años en la vida pública, que prácticamente lo tienen todo pagado, tienen 7.000 euros en el banco. Es decir, eso tiene que auditarse de alguna manera. Claro, pero mira, precisamente por eso que estamos diciendo, si a falta de esos controles internos, de repente llegan informaciones o llegan comentarios o te van llegando noticias que te llevan a cesar a un ministro de su cargo, ¿por qué después no empiezas esas investigaciones internas para aclarar qué está pasando allí? No solamente eso, sino que lo vuelves a readmitir en las listas como diputado. Y pasando al caso de Francisco Salazar, en plena crisis de los asuntos de corrupción salta este escándalo. Se sabe que ha habido mujeres que han denunciado por comportamientos machistas al señor Salazar. En aquel momento él se retira, en pleno, acordaros, aquel comité federal superconvulso. Le iban a nombrar miembro de la Ejecutiva. Esa mañana, efectivamente, esa mañana iba a volver a entrar en la Ejecutiva y de repente se retira. Bien, 6 meses después, más o menos, que hace de esto, de repente nos enteramos que el asunto ha desaparecido de los canales internos. O sea, no es que no se haya sido diligente, que dice la responsable de igualdad en estos momentos. O sea, es que creo que se ha sido muy negligente. Pero es que es más, contaron voy contigo, Carlos, contaron los periodistas del diario.es que elaboraron esta información, que fue cuando ellos llamaron al Partido Socialista preguntándose por esto, cuando les dijeron, mira, no, es que ayer justo se dio de baja del partido. Efectivamente. Se dio de baja él, y por eso, como se dio de baja, ya no es un tema del Partido Socialista y por eso está abandonado. ¿Y durante estos 6 meses qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, claro. Sí. Carlos. No, que aquí no se busca palmario, no se ha buscado en este caso la igualdad, el respeto a los derechos de las mujeres, ni mucho menos la investigación. Se ha buscado amortizar el tema, darlo por cerrado, con el mero hecho de esa misma mañana no dejarlo entrar en la Ejecutiva. Esa ha sido la maniobra, y ahora, unos meses después, pues ha saltado otra vez el tema, como era lógico. Partidos no es que tanto que viven en una endogamia, viven en una absoluta mentira. Los partidos, todos, ganarán credibilidad cuando lleguen los casos de corrupción y en vez de aplicar los protocolos, abrir expedientes para un comité de garantía, se vayan directamente con sus propios casos de corrupción, si de verdad tanto les duelen, al juzgado o a la fiscalía. El día que hagan eso los partidos, en vez de esos supuestos protocolos que ya vemos para lo que sirven, pues ganarán verdaderamente en credibilidad. Ocurre que cuando se llega al poder, no sé por qué, yo ya en 30 años de oficios que lo veo, no me deja de asombrar, ¿no? Te crees impune, te crees que nunca va a pasar nada, te crees que llegado al caso van a ser hechos casos aislados, te crees que nunca va a trascender, hasta que ocurre, te estalla, y el problema, en este caso el de Salazar, como hay tantos otros, pues te estallan las manos y no sabes cómo gestionarlo. Y lo que tratas no es de buscar ninguna verdad, insisto, esta perogrullada hay que repetirlo mucho. Tratas de protegerte, de salvarte el trasero, nada más. Porque fíjate, porque los partidos precisamente lo que creen que el tiempo lo cura casi todo. Claro. Si lo hemos vivido en la Dana de Valencia, sí. es decir, un año de agonía del presidente de la Generalitat Valenciana, porque el Partido Popular no fue capaz de decir la verdad. Dígame usted dónde ha estado desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde, 8:20, que entró en el CECOPI. Dígamelo. Y si no me lo dice, pues a la calle. Pero claro, los partidos son endogámicos, ¿por qué? Porque nunca ven el momento de cuestionar a uno de sus dirigentes. Si habláramos de grandes empresas o medianas empresas, pasarían cosas muy Sí, parecidas, ¿eh? seguro que sí. O sea, que estamos Seguro, hablando claro. aquí de los partidos Sí. y cargamos las tintas contra ellos, y ya me parece bien que lo hagamos cuando es el caso, pero yo creo que hay que hablar del conjunto de organizaciones humanas. Son endogámicas por naturaleza, tendemos todos a protegernos dentro de nuestra tribu, y dentro de esas organizaciones también hay diferentes corrientes, tendencias, familias, llamadlas como queráis, que también se van protegiendo unos a otros y contra el contrario, ¿no? Indudablemente, pero el dinero público que manejan los partidos... Totalmente, un matiz, Carlos, totalmente. un matiz. Sí, Aunque sí, sea claro. verdad lo de las empresas. Y correcto, la por ejemplaridad supuesto. es importante en las Exacto. instituciones públicas. Mira, empezábamos hablando de Ábalos. Déjame que cuente una cosa que está en la agenda de esta mañana, y es que hoy van a declarar, en este caso por la trama que involucra también a Santos Cerdán, van a declarar 2 de los exdirectivos imputados de Acciona, dirigentes de la constructora, que creen los investigadores que se conchavaron con Servinavar, que ya saben que es esa empresa que utilizaba Santos Cerdán para canalizar esas mordidas. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Es la empresa además de la que Cerdán era dueño y que recibía casi toda su actividad de Acciona, es decir, que según las investigaciones recibía el 2% del importe total de las adjudicaciones. Hoy declaran. Sí, el juez interroga a partir de las 10 como imputados al exdirector de Acciona Construcción, Justo Vicente Pellegrini, cesado por la compañía en julio pasado por incumplir la responsabilidad invigilando, y al director de la zona norte, Tomás Solarte, suspendido cautelarmente de sus funciones. A ambos, junto al también directivo García Alconchel, que comparecerá el 15 de diciembre, la UCO les sitúa como elementos clave en la supuesta trama criminal de Santos Cerdán, que nació en Navarra gracias al acuerdo de cooperación entre su posible empresa Servinavar y Acciona,
Acciona para tener más tarde alcance nacional al llegar al Ministerio de Transportes al poco de constituirse el primer gobierno del PSOE. Constan, Ángels, reuniones discretas y con medidas de seguridad de Cerdán con Pellegrini y mensajes con Anchón Alonso, el supuesto socio del político en la empresa navarra. Servinávar facturó a Acciona 6,7 millones de euros en el periodo investigado, el 75% de sus ingresos abonados en ocasiones por conceptos genéricos, por lo que la UCO sospecha que eran ficticios y se correspondían con el 2% del importe neto del proyecto adjudicado. Santos Cerdán y su familia se vieron beneficiados por esta situación, según los agentes. Servinávar pagó los alquileres del exsecretario de Organización del PSOE en Madrid, contrató a su esposa, a su hermana y a su cuñado, y Cerdán disfrutó de tarjeta de empresa hasta un día antes de la detención de Koldo García. Acciona ha encargado una investigación interna que hasta el momento no ha hallado irregularidades ni pago de comisiones, por las que serán interrogados esta mañana los exdirectivos de Acciona. Veremos qué dan de sí estas dos declaraciones. Campos, gracias. Hasta luego. Una pausa y vamos con el gesto que hizo ayer el presidente del Gobierno en esas entrevistas hacia Junts per Catalunya. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Cristina Monge, Carlos Sánchez y Carlos Navarro Antolín. Vamos con el verdadero objetivo de las entrevistas de ayer del presidente del Gobierno, porque insistimos, fueron dos entrevistas consecutivas, que esto no es lo habitual. La primera hora de la mañana con dos medios de implantación catalana, con la emisora de radio más escuchada, con RAC1 y también con el circuito catalán de Radio Televisión Española. Y al final es que tenían el objetivo de hacer ese guiño, ese gesto, para tratar de acercarse a Junts y reconducir, o al menos intentar reconducir la legislatura. El presidente reconoció por primera vez, porque antes había dicho lo contrario, unos meses antes, reconoció incumplimientos por parte del Ejecutivo hacia Junts y hacia las peticiones de Junts, aunque también puso en valor los avances dados durante la legislatura para recuperar la normalidad en Cataluña. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Pero además de lo que dijo el presidente en esas entrevistas, que fueron minutos antes de la celebración del Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobó un Real Decreto para recoger algunas de las medidas que pedía Junts, por ejemplo, la relativa a la financiación de los ayuntamientos. En el Gobierno lo que esperan, Guille, es que con estos gestos, con estos movimientos, se recupere la relación con los independentistas, aunque saben, y yo creo que lo saben por experiencia, que esto no es garantía de nada. Sí, lo hacen y lo admiten en el Ejecutivo sin saber si hay o no agua en la piscina, pero en Moncloa creen que la legislatura ha entrado en una nueva fase y en ese contexto justifican el movimiento del presidente, que intentó ayer dar un golpe de efecto para intentar reavivar la relación con Junts y de paso marcar también un poco la agenda y mover el foco del debate de la corrupción a la negociación parlamentaria. El voto de Junts es ahora, tras la pérdida del de Ábalos, más necesario que nunca para evitar un escenario de bloqueo total en el Parlamento, y Sánchez quiso iniciar en primera persona esa ceremonia de cortejo a Puigdemont, con esas dos entrevistas, un cortejo que incluye por un lado un cambio de retórica, asumiendo el presidente del Gobierno incumplimientos que hasta hace unas semanas no reconocía. El Gobierno de España, y yo en particular, tengo muy claro que tenemos que cumplir con esos acuerdos, con esos compromisos, porque realmente merece la pena. Desde el punto de vista de los cumplimientos, es verdad que no hemos cumplido con todo, yo lo asumo, pero también es cierto que se han logrado avances importantes. Ese mensaje, asumiendo los incumplimientos en primera persona, lo repitió tanto en RAC1 como en Televisión Española, pero esa ceremonia de cortejo tenía un segundo paso, que era también ofrecer nuevas medidas que en el Ejecutivo creen que los de Puigdemont no pueden rechazar porque se vienen demandando desde el último bastión de poder que les queda a los independentistas, que es el bastión municipal. Así que en el Consejo de Ministros dicen que la jugada es ganadora en cualquier caso, porque esto les va a permitir demostrar además que hay margen para seguir llevando cosas y sacando medidas en la Cámara, aunque Sánchez, es cierto, vuelve a arriesgar, Ángels, porque cede en medidas que forman parte de la agenda que la derecha independentista usa para combatir a la ultraderecha de Alianza Catalana, y eso puede también levantar ciertos recelos entre los socios parlamentarios de izquierdas. Guille, gracias. Hasta luego. Después hablaremos de estos socios parlamentarios de izquierdas que sí han empezado a manifestar estos recelos, porque es verdad
que cuando Junts más tocado está, más desubicado está, y además con esas encuestas hablando, el último CIS catalán, el CEO ya hablaba de ese casi sorpaso, como mínimo empate entre Junts per Catalunya, que perdía muchos escaños, y Alianza Catalana. Cuando más fuera de foco está Junts, va el presidente del gobierno, Cristina, y les vuelve a dar el foco. Le vuelve a dar el foco al partido de Puigdemont. Sí, la verdad es que fue sorprendente todo lo de ayer. La puesta en escena, dos entrevistas a dos medios de ámbito catalán para anunciar lo que se iba a aprobar en el Consejo de Ministros, ¿no? O sea, lo de la deliberación del Consejo de Ministros ya se acaso para otro día, ¿no? En un clarísimo intento de intentar recuperar esas relaciones con Junts. Yo no sé si como una última opción a la desesperada de intentar recomponer la mayoría parlamentaria. Pasa que esto ya lo hemos vivido. Esto último, la desesperada, esto ya lo hemos vivido. Por eso digo que no sé si es la última. Porque, hombre, tú lo miras desde fuera y dices, pues sí, es como una última opción, ¿no? Pero efectivamente ha habido ya muchas últimas opciones, entonces no lo sé si lo es o no lo es. Y sobre todo lo que subrayaba el compañero, sin garantías de que con esto vaya a ser suficiente. Vamos a ver cómo reacciona ahora Míriam Nogueras como portavoz de Junts, aunque ayer ya deslizaron aquello de queremos hechos y no palabras, ¿no? Hay cosas muy, muy llamativas. Algunos de primero la asunción del incumplimiento por parte del presidente Sánchez, que efectivamente es la primera vez que lo dice, ¿no? Creo que era más sincero cuando en anteriores ocasiones decían, bueno, hemos avanzado en cosas, pero llega un punto en que ya no están en nuestra mano. Pues efectivamente, el reconocimiento del catalán en la Unión Europea, pues tú puedes negociar, puedes empujar, puedes intentar que el resto de países lo apoyen, pero la última decisión no está en tu mano, ¿no? Y yo creo que ayer el gobierno ha hecho lo que ha podido para empujarlo, pero llega un momento en que probablemente no puede más. Pero aparte de eso, la asunción de esos incumplimientos, ese entonar el mea culpa, que creo que puede dejar a entender que había mucho acordado de esa comparecencia de ayer con los entornos de Junts, ¿no? O por lo menos pactados los entornos en los que la conversación se iba a producir, deja todo en una posición en la que efectivamente el gobierno dice, bueno, yo ahora reactivo una serie de medidas para que vuelvas a confiar en mí, vamos a ver qué responden ahora, pero en definitiva lo que está diciendo es, quiero recuperar la mayoría parlamentaria para ver si puedo tirar para adelante, y si no, la pregunta es, ¿y si no? Porque claro, venimos de un contexto en el que el presidente Sánchez ha hecho en los últimos tiempos dos declaraciones muy contundentes. Una, yo voy a presentar los presupuestos generales del Estado y si no se aprueban, de ahí no se deriva que vaya a disolver las Cortes y convocar elecciones. Y dos, se puede gobernar sin mayoría parlamentaria. ¿Vale? El intento de ayer de recuperar esa mayoría parlamentaria no es un poco una enmienda a esas dos declaraciones que tanto han dado que hablar y que tan significativas del momento son. Entonces, claro, yo creo que ahora mismo, si antes Junts tenía la sartén por el mango y la sartén, que lo tenía todo, pues en estos momentos tiene muchísimo más. ¿Se puede seguir gobernando sin mayoría parlamentaria? Hombre, en puridad se puede, ¿no? Hay mucho que ejecutar de medidas de actos legislativos que ya están aprobados, hay mucho que ejecutar, hay mucho que gestionar, se podría, ¿no? Pero claro, con todas las limitaciones que sabemos. Y los fondos Next Generation, que creo que tan importantes han sido durante estos años para la recuperación y para la economía de este país, terminan. Y eso abre un escenario, eso sí que abre un escenario nuevo ante la posibilidad de que se vuelva a estar sin presupuestos. Antolín. Sí, probablemente algún día, más pronto que tarde, se podrán recopilar las crónicas de estos días como crónicas de un gobierno en precario, ¿no? La liturgia sanchista se activó ayer y llama muchísimo la atención con el objetivo de costumbre, ¿no? Mantenerse en el poder. Hay que mantenerse en el poder como sea. Hay que reconocer la tenacidad del presidente, hay que reconocer que no se da por vencido, que no tira la toalla por muchas adversidades que tenga, de crisis, de frentes judiciales, de escándalos, no se da por vencido. Y ayer asistimos a dos entrevistas muy bien diseñadas, en el cual, pues, aquello parecía más que si contento a uno, tiro de la sábana y dejo desprotegido a otro socio, parecía una actuación de Pimpinela, ¿no? Ahora reconocemos los incumplimientos, volvemos a intentar a recuperar el amor del socio preferente y llama la atención, evidentemente, ese reconocimiento de los incumplimientos, que es verdad, porque el Consejo de Ministros de ayer aprobó unas pedreas, vamos a llamarlo así, pero los premios gordos no terminan de salir, que son la amnistía, los acuerdos sobre la inmigración, la financiación es imposible y por supuesto las lenguas oficiales en la Unión Europea. Nada de eso
eso efectivamente se ha cumplido. Intentamos ganar tiempo, soltamos unas pedreas, competiciones de Junts y preparamos la recuperación del Parlamento. ¿Por qué? Porque no se puede gobernar sin el Parlamento. Efectivamente, yo también vi eso porque en octubre de 2024 nos trató de decir poco más o menos que se podía gobernar sin el legislativo. No, tiene que presentar presupuesto porque es su obligación constitucional, porque debe hacerlo, y yo creo que esos presupuestos intentará que sean lo más bonito posible, lo más atractivos posible, y que sean los otros, sobre todo muy, muy sociales, especialmente sociales, que sean las demás formaciones las que se tengan que retratar si no los quieren aprobar. Y ahí estará la jugada, no sé si maestra o no, de un gobierno precario tratando de sobrevivir. Vamos a hacer una pausa, Carlos, déjame que hago la pausa, y además ya saben que a partir de las 9 conoceremos la respuesta. Ayer ya deslizaron algunas respuestas el entorno, fuentes de Junts, pero hoy va a ser la propia Míriam Nogueras, la portavoz en el Congreso de esta formación política, la que dé la respuesta de Junts per Catalunya a lo que dijo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esas 2 entrevistas. Una pausa y seguimos. Abierto, Cristina Monge, Carlos Sánchez y Carlos Navarro Antolín. Estábamos con el análisis de ese gesto, ese cortejo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Junts, después de que Junts anunciara, ya saben, la ruptura, y dificulta todavía más lo que queda de legislatura. Ayer Pedro Sánchez reconoció que había incumplido algunas de las peticiones, algunas de las promesas que había hecho a Junts per Catalunya en esas 2 entrevistas que hizo para medios catalanes. A los 2 les dijo lo mismo, reconoció ese incumplimiento, y claro, llamaba la atención porque solo unas semanas, un tiempo antes, había dicho esto el presidente del Gobierno. Lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del Gobierno de España. Esto dijo hace unas semanas, Carlos, y ahora habla de incumplimientos. Bueno, ayer cuando leí las entrevistas que había concedido Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, en Cataluña, me acordé inmediatamente de una metáfora que a mí me pareció preciosa, en una entrevista que le hice hace algún tiempo ya a un director de cine de Mali. Y él contaba que yo le pregunté sobre por qué África se estaba acercando a China y por qué cada vez tenía más influencia Pekín en lo que pasaba en África. Me decía, bueno, esto es como si te tiras a un río, te estás ahogando y te agarras a una rama pensando que te vas a salvar, y luego resulta que es un cocodrilo. Y yo creo que está en esa misma situación Pedro Sánchez. Él está ahogándose y probablemente se va a agarrar a un cocodrilo que se lo va a devorar. Lo que pasa es que ya lleva agarrado al cocodrilo, lleva bastante tiempo peleando con el cocodrilo. Está ganando tiempo permanentemente hasta encontrar una solución en algún momento oportuno para convocar elecciones. La pregunta que podemos hacernos, nos la hicimos hace pocos días, es decir, ¿compensa realmente prolongar la legislatura apoyado en alguien que te va a más crear muchos problemas con tus socios que son mucho más leales, como RC, como Podemos y por supuesto Sumar? Es decir, yo creo que no compensa. Es decir, agarrarse a un cocodrilo al final te devora, porque son muy pocos los leales. Los independentistas, ellos mismos lo han dicho, nosotros estamos comprometidos con Cataluña y no con el resto de España. Es decir, cuando realmente pensar que Cataluña tiene futuro al margen de España, pues la verdad es totalmente irreal. Creo que cuanto antes convoque elecciones el señor Pedro Sánchez, mejor para todos. Lo que pasa es que los acuerdos que ha habido hasta ahora sí que han permitido avanzar en políticas progresistas, que era la promesa de este gobierno y que es la promesa de este gobierno, ¿no? Muchas, de reforma laboral, temas de derechos, cuestiones sociales, son muchas las que se pueden enumerar. Y además, efectivamente, la situación en Cataluña hoy y la relación de Cataluña con el resto del Estado no es la que era. Ahí se han ganado puntos enteros. O sea, yo creo que ha sido muy positivo en ese sentido. La cosa es si en estos momentos se puede seguir avanzando en esa dirección de políticas progresistas o no. Yo creo que esa es la pregunta que tienen que hacerse, ¿no? Y en el problema estará cuando las concesiones empiezan a entrar en contradicción con las políticas progresistas. Justamente, si resulta que esto implica pactar un traspaso de competencias en materia de migración con un enfoque nítidamente xenófobo, como se planteaba en alguna de las propuestas, pues entonces efectivamente eso entra en contradicción y entonces ya no merece la pena. Yo creo que ese es un poco el balance, ¿no? En cualquier caso, fijaros que con lo que hizo ayer Sánchez, que obviamente es pues un intento, ¿no?, de ese cortejo que decíais, ¿no?, un intento de restablecer las relaciones, en el caso de que no saliera, en el momento que decida convocar elecciones, siempre podrá articular el discurso de yo he hecho todo lo que está en mis manos. Y eso es muy relevante en Cataluña, porque en estos momentos Cataluña es uno de los grandes graneros de votos del PSOE.
¿no? El papel de granero de votos que en su día tuvo Andalucía para el PSOE, en estos momentos Cataluña es uno de los focos, ¿no? Entonces él siempre va a poder articular ese discurso de he hecho todo lo posible, he intentado 1001 veces acercarme, he tendido la mano en reiteradas ocasiones para que el acuerdo pudiera seguir funcionando. Si no ha sido posible es por culpa de ellos, ¿no? Por lo tanto también probablemente está aquí poniéndose una venda antes de la herida. Disculpa, Carlos, medio segundo solamente, Sí. pero Ahora voy contigo, pero Carlos. precisamente por eso, porque el Partido Socialista, el gobierno de coalición, tiene un amplísimo capital, un patrimonio acumulado durante los últimos 7 años y probablemente alargar artificialmente la legislatura van en contra de ese capital. Es decir, lo que tiene que es decir, gracias a nosotros se ha subido el salario mínimo interprofesional, las pensiones están garantizadas por ley, hemos conseguido normalizar la vida política en Cataluña. Es decir, tiene un capital extraordinario. Y lo que el riesgo que supone ahora para el gobierno de coalición es que ese capital quede devorado precisamente por alargar artificialmente la legislatura. Carlos. Sí, el gobierno solo tiene un objetivo, le merece la pena permanecer en el poder a costa de lo que sea. Yo que lo veo clarísimo, ¿no? Vamos a hablarlo así, el catecismo sanchista proclama un solo Dios, un solo objetivo que es la Moncloa y una sola ideología que es el poder por el poder. Es evidente, se está gobernando en precario, si es que lo que estamos viendo no lo hemos visto nunca, insisto, y hay que repetirlo aunque nos parezca ya casi una verdad de perogrullo, porque es que si no podemos acabar creyéndonos normales ciertas mentiras, ¿no? Ha dicho el presidente al menos una verdad en el corte que antes hemos oído. Hay cosas que no dependen del gobierno de España, pero que las han vendido, las han prometido como si fuera de ellos. Y a los nacionalistas, separatistas, como cada uno los quiera llamar, según los casos, siempre le ha interesado la ventanilla única del gobierno de España para exigirle todo, incluso lo que el gobierno de España no podía darle. Incluso lo que los nacionalistas saben que no le puede dar y no el lo gobierno. saben, a sabiendas le ponen la tesitura de prometerle lo que no está en su mano. Ahora estamos a la espera, que es lo que yo quiero ver, cómo reacciona Junts, que más o menos me intuyo que será endureciendo el discurso y significando la distancia, y otra vez lo más importante va a ser a la respuesta de Junts, cómo reacciona el presidente del gobierno con esta nueva estrategia de no darse jamás por vencido, pero que tengamos claro que el objetivo es amanecer en la Moncloa, es un éxito. Pues mira, yo no estoy tan seguro que lo que ha hecho este gobierno sea el poder por el poder. Ha utilizado el poder para transformar muchas políticas sociales. No digo mantenerlo. Quiero decir, pero claro, es que para poder hacer políticas sociales tiene que estar en el poder. A mí esa visión que se tiene muchas veces, claro, la obligación de la oposición es derribar al gobierno y la obligación del gobierno es gobernar. Y este gobierno ha gobernado mucho tiempo. Lo que pasa es que estamos viendo las expectativas. En el próximo año 26 va a tener muchas posibilidades de sacar adelante medidas que puede transformar la realidad de los ciudadanos. Pues eso es lo que podemos hacer. En el Consejo de Ministros de ayer muchas medidas no eran especialmente progresistas, porque Junts, que yo sepamos, no, a ver si Junts van a ser heredero de comisiones obreras o algo así, no me he enterado yo. Bueno, pero las medidas que se planteaban ayer, desde luego no entran en contradicción. Yo no vi, hasta lo que yo conozco, no vi nada que entrara en una contradicción flagrante, como podía haber sido, por ejemplo, todo el tema de la inmigración que se propuso en su momento. Si nos conformamos con que no haya contradicciones flagrantes, estamos de acuerdo. Claro, la factura electrónica para las empresas y los autónomos, la posibilidad de que los ayuntamientos puedan endeudarse y puedan invertir más. Hay más cosas. Son elementos, sí, hay más cosas. Las cuestiones de financiación son elementos que a priori yo creo que no entran en contradicción. Bueno. Pero más allá de eso, la oposición está para controlar al gobierno, efectivamente. Y por lo tanto, en ese sentido, ponerle contra las cuerdas, intentar sacarle. Pero este gobierno, hasta ahora, yo sí que creo que ha ido avanzando en esas políticas progresistas. Y justamente la valoración que hay que hacer que tienen que hacer, yo creo, en estos momentos es si sigue siendo posible eso o no. Y recordemos que tampoco a Junts le interesa precisamente en estos momentos una convocatoria electoral. Están en horas bajas en todas las encuestas, tienen Alianza Catalana con el aliento en la nuca, cada vez más cerca. La amnistía sigue sin aplicarse a Puigdemont, que eso es un tema clave, que por cierto, ¿cuánto está costando? ¿Cuánto tiempo está costando esto? Y políticamente, ¿qué significativo está siendo? Es decir, que aquí hay intereses por todos los sitios que pueden ser contradictorios. Vamos a ver por dónde sale Míriam Nogueras ahora. Pues dejadme que hagamos una pausa, porque ya está compareciendo Míriam Nogueras. Hacemos una pausa y a la vuelta contamos qué es lo que ha dicho. El Abierto. Ser podcast. Estábamos a la espera de esa comparecencia de Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, a lo que dijo ayer Pedro Sánchez en esas dos entrevistas, en este reconocimiento al incumplimiento a lo pactado con los independentistas, con el partido de Puigdemont. Y Xavi Abelló, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué ha dicho Nogueras?
Pues Nogueras sigue con esta comparecencia ahora mismo en la sede de Junts per Catalunya. Lo que ha dicho de momento es que ayer sí que hubo un cambio, que es que Pedro Sánchez reconoció públicamente desde la Moncloa que habían incumplido con sus compromisos y que la relación con Junts per Catalunya estaba rota y que por lo tanto no hay conversaciones con el partido, pero avisan que a pesar de esos gestos anunciados y del Real Decreto que se aprobó ayer por el Consejo de Ministros, no va a haber un cambio de posición respecto a lo que venía haciendo hasta ahora en las últimas semanas Junts per Catalunya. Escuchamos. Pedro Sánchez reconeix públicament, i ho fa des de la Moncloa, Pedro Sánchez reconoce públicamente desde Moncloa estos incumplimientos incomplert i que, per tant, la relació entre ells i nosaltres és trencada. Y que, por lo tanto, la relación está rota. I no hi ha no hay negociación, no hay conversaciones. Hores després d'aquesta compareixença, en el Consell de Ministres, horas después de la comparecencia, aprobaron algunos de los temas que teníamos pendientes con Junts per Catalunya. Per la setmana vinent un Real Decret amb més temes pendents un Real Decreto para la semana que viene con más temas. Doncs, que no és que no poguessin, sinó que no volien. Y por lo tanto se demuestra que no es que no pudieran, sino que no querían. No canvia la nostra posició, no canvia la posició de Junts per Catalunya. Som on érem. Pero esto no cambia la posición de Junts per Catalunya. Estamos donde estábamos antes, decía Míriam Nogueras. Será la conclusión de esta primera intervención de la portavoz en el Congreso, que ha dicho que Pedro Sánchez, desde esta ruptura decretada hace algo más de un mes por Carles Puigdemont, el gobierno está en una situación de debilidad, de más debilidad de la que ya tenía, porque ha perdido algunas votaciones importantes en el Congreso de los Diputados y que por lo tanto, como ya estaban advertidos, no van a cambiar esa posición, a menos, dice, que ahora de repente el gobierno pues cumpla absolutamente con todo lo que se había comprometido. Y ha dicho, por ejemplo, podemos cambiar de posición si en un mes, por ejemplo, se ha aplicado la ley de amnistía a Puigdemont, el catalán ya es oficial en Europa, o están, por ejemplo, las balanzas fiscales publicadas, medidas de más calado político que son las que Junts espera o dice que se tienen que cumplir si puede haber para que haya algún mínimo cambio con su relación con el gobierno. Xavi, gracias. Hasta luego. Claro, Cristina, y la pregunta es, ¿y ahora qué? Si lo que ayer dice el presidente del Gobierno aprueba el Consejo de Ministros, con el desgaste que esto puede suponer para la relación con los socios, que ahora iremos a ella, si esto a Junts per Catalunya no le sirve, porque queda evidente con la comparecencia de Míriam Nogueras no le sirve, ¿ahora qué? Pues yo creo que ahora, como hace 6 meses, como hace 5, 4, 3, 2 y la semana pasada, exactamente, porque tengo la sensación de que aquí estamos jugando, o sea, se nos está escenificando un baile que no supone cambio alguno en lo sustancial. Junts tiene 3 alternativas, ¿no? 1, dar aire a la legislatura, apoyando al gobierno o eventualmente unos presupuestos. 2, acabar con la legislatura, apoyando una eventual moción de censura del Partido Popular con Vox, lo cual creo que está descartado. O 3, dejar la legislatura en un letargo, que es lo que llevan haciendo desde hace un tiempo y lo que yo intuyo al menos que puede seguir siendo la perspectiva, ¿no? Y básicamente es lo que ahora mismo nos ha dicho Míriam Nogueras, es no nos creemos nada, que haya acciones y vamos a ver si en el plazo de un mes las grandes carpetas que dicen ellos, la amnistía, sí, son las carpetas Cataluña, que no etcétera, dependen del gobierno. Claro, pero es que aquí partimos, Ángeles, yo creo, de un problema inicial, y es que Junts le pedía al gobierno cosas que el gobierno no puede dar y el gobierno se comprometió a cosas que no están en su mano. Que, por cierto, estos 2 elementos son de primero de negociación, ¿vale? O sea, es lo primero que te enseñan en las escuelas, que en la negociación no hay que hacer. No pidas a nadie nada que no te pueda dar y no te comprometas a nada que no esté en tu mano. Bueno, pues las 2 cuestiones encima de la mesa como eje fundamental de esta relación. Sin entrar, que ahora iremos a eso según veces, en los temas de cómo afecta esto en el resto de socios o en el resto de territorios. Ahora iremos, Sánchez. Yo cuando estaba escuchando a Míriam Nogueras, me llama la atención lo que hablábamos anteriormente. El Partido Socialista, el Gobierno, tiene incentivos para mantener la legislatura en una situación de enorme debilidad en el Congreso. Yo creo que tiene muy pocos. Es decir, y uno se pregunta, ¿qué incentivos tiene Junts para tener esta estrategia? Lo que hemos conocido en los últimos 2 años es que no le ha dado ningún resultado, todo lo contrario. En las encuestas del CIS catalán,
Junts aparece como un partido cada vez más perdedor y un partido cada vez más residual, pese a lo que ha sido históricamente la vieja Convergencia y Unió. Es un partido que no le está dando buenos resultados esa estrategia con el Partido Socialista. Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿pero por qué mantienen esto? La verdad es porque es un partido descabezado que simplemente está buscando la amnistía para el señor Puigdemont, pero no tiene ninguna coherencia. Carlos, pero la alternativa pasa por apoyar una moción de censura a Pepe Vox, lo cual para Junts sería suicida también. Por eso, claro, es que están entre la espada y la pared. La situación es endiablada. Claro. Y desde luego lo que sí sabemos es que esta estrategia de oposición al Partido Socialista no le da buenos resultados. Exacto. Carlos. Claro, Junts mira a Alianza Nacional como el PNV tiene que mirar continuamente a Bildu, mira a su territorio. ¿Cómo ve el votante catalán y el votante de Junts, cómo ve que se reconozca y que la propia portavoz en Madrid haya destacado que el presidente no ha cumplido, que reconozca los incumplimientos? ¿Eso cómo lo valora el votante catalán y en concreto el votante de Junts? Porque al final te has llevado 2 años y no has conseguido ninguno de los grandes objetivos. Yo por eso creo que la siguiente jugada es ir a los presupuestos, el gobierno los va a presentar y que sean especialmente bonitos, vamos a llamarlo así, con muchas concesiones de Cataluña, y ahí tendrá Junts otra vez que señalarse. Mira, déjame que entre en el terreno de la reacción de los socios, porque no gusta ni a los socios de investidura ni tampoco a los socios de gobierno estos gestos que está haciendo Pedro Sánchez hacia Junts per Catalunya. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Primero, Esquerra Republicana, que ya ha criticado en varias ocasiones estos acercamientos de Pedro Sánchez a Junts. Ayer también lo hizo, habló de un error por parte de Pedro Sánchez, pero es que también Sumar, también Podemos advierte de algo que estábamos hablando antes aquí en El Abierto, de que hacerle el juego a Junts pone en peligro la agenda del gobierno en algunas materias, sobre todo en materias de calado progresista. Un tema, por ejemplo, puede ser la vivienda. Sí, porque aunque los socios ven bien el intento de acercamiento con los de Puigdemont, desconfían de la letra pequeña y creen que puede suponer un giro a la derecha en asuntos delicados, tú lo decías, para la izquierda, como es la vivienda, la inmigración o la fiscalidad. Fue ayer un día de muchas expresiones coloquiales en los pasillos del Congreso. Cuando preguntábamos qué pensaban el resto de socios, acudían a la teoría de la manta corta, pero también nos decían que esto es desvestir a un santo para vestir a otro, o hacer esto con Junts es susto o muerte. Incluso Sumar pidió al PSOE que mida mucho estos pasos porque creen que comprar el argumentario de Junts es comprar el de la patronal catalana. Escuchamos a Verónica Barbero y Gerardo Pisarello. Junts tiene que entender que compartimos el avance en una agenda plurinacional de confederalidad y de modelo de Estado, pero esto tiene que encajar con la convergencia, con unas mayorías, que lo que queremos también es una agenda social de progreso. ¿Cuál sería el problema? Bueno, el problema sería que con la excusa de recuperar los puentes con Junts se asumieran pues las exigencias antisociales de un sector de la patronal, concretamente de Foment del Treball, que es lo que demanda, lo que pedía Feijóo hace unos días y es lo que pide Vox. En Esquerra, Rufián tildó este paso de error a través de redes sociales, mientras que fuentes parlamentarias de Podemos lo califican de falta de rumbo y creen que esto solo va a servir para ganar tiempo en una legislatura que, según ellos, agoniza. Su portavoz, Yone Belarra, hablaba de la agenda ultra y racista de Junts. Me parece que comprar la agenda ultra racista, la agenda antiderecho a la vivienda que quiere imponer Junts es un error. Otros socios como Compromís acudían al clásico ¿qué hay de lo mío?, recordando que hay deberes que aún no se han cumplido. Y es que, Ángels, otra cosa que ha molestado mucho a los socios es la premura para sacar adelante las primeras medidas. Aprobados ayer 2 decretos en Consejo de Ministros, estos se van a votar en el último pleno del año, que será la próxima semana. Josu, gracias. A vosotros. La teoría de la manta de la que hablabas tú también, Antolín, es decir, te tapas por un lado pero te destapas por otro. En este caso te destapas por el lado de los socios. Pues sí, ahora vamos a entrar, como diría el difunto Camilo José Cera, en un teatro en el que los perros comienzan a danzar, ¿no? Como lo vamos a ver, podemos ver incluso cosas extrañas. Atentos al Senado hoy y mañana, porque Esquerra puede incluso hasta votar junto con el PP en alguna de las propuestas para separarse. O sea, ahora vamos a entrar en el teatro donde los actores se van a multiplicar y cada uno va a buscar situarse, teniendo en cuenta siempre que a ninguno le va a interesar que haya un adelanto electoral. A todos les interesa que este gobierno siga. Yo al menos no tengo la más mínima duda. Por eso el presidente del gobierno se puede permitir decir que va a agotar la legislatura. Cristina. Claro, es que muy de acuerdo, Carlos. O sea, realmente aquí un análisis de incentivos, que es lo que hay que hacer en estos casos para evitar que las ceremonias de la confusión consigan su objetivo de confundirnos. Ese análisis de incentivos, lo que viene a decirnos es que a nadie exactamente le interesa en estos momentos ese adelanto electoral, ¿no? Quizá a Vox, pero no está en su mano. Sí, por lo tanto, tiene poco que hacer. En ese sentido, a partir de allí, ¿qué es para mí lo más peligroso? 2 cosas. Una, lo comentábamos al principio de la tertulia.
que se puedan entrar en contradicciones que lleven a paralizar o a echar atrás la agenda progresista del gobierno, que es la legitimidad que tiene este gobierno, ¿no? Y 2, que se entre en un letargo. Es decir, que la legislatura efectivamente no se acabe porque a nadie le interesa que se vaya a terminar, pero que tampoco tenga fuerza, ni energía, ni camino, ni esperanza para tirar adelante en esa agenda progresista, sino que entre en una especie de letargo de ir esperando. Y ahí es donde yo creo que los estrategas alrededor del gobierno tienen que estar calculando, encuesta en mano por un lado, y análisis de riesgos por otro. Porque si ese letargo se extiende en el tiempo, efectivamente se puede generar una percepción de retroceso, aunque no exista como tal, pero se puede generar una percepción de retroceso en la agenda progresista que puede en algún momento llevar a que las expectativas se vayan más a la baja de lo que se supone, ¿no? Por lo tanto, yo creo que entramos en una fase, si todo esto se confirma, en el que va a haber que ir mirando muy a corto plazo, ¿no? Muy a detalle cómo va evolucionando esa agenda y cómo va evolucionando la percepción pública que se tiene de esa agenda. Precisamente por eso a mí me gustaría hacer una reflexión más de carácter general, no vinculado solamente a los problemas tácticos que puede tener el Partido Socialista o el Gobierno para mantenerse en la Moncloa, sino de carácter general sobre el valor de la política como el mejor instrumento para resolver el conflicto social. Claro, si tenemos unos parlamentarios que al final no buscan el acuerdo, no buscan el resolver los problemas de los ciudadanos, al final ganan los malos. Sí. Es decir, eso claro. Yo creo que Junts pega con lo que hablamos anteriormente, es decir, ¿por qué crece la extrema derecha en Cataluña? Evidentemente porque ve que el valor de la política desaparece. Claro. ¿Por qué crece Vox en el resto de España? Porque ven que el valor de la política desaparece cuando hay insultos, cuando no hay acuerdos. Ahí en los próximos días se va a votar la subida, la revalorización de las pensiones y muchas tasas públicas, que hay que hacerlo, bueno, por razones de justicia social y de justicia fiscal. Ahí es el valor de la política. No puede ser todo una pelea permanente entre unos y otros. Insisto, porque además no les va bien. Si el Partido Popular hubiera sido más constructivo, es probable que ahora tendría una mayoría absoluta en las encuestas y Vox no sería un partido al alza. Si Junts hubiera hecho una política más constructiva, es muy probable que el fenómeno de la migración no se viera como un gran problema claro. de Cataluña, sino se vería de otra manera. A mí me parece que hay que recuperar ese valor de la política y no entrar tanto a esta miseria de las peleas de por ti y por mí. Hacer creíbles las propuestas, ¿no? Claro. Acabamos de salir de un fin de semana en el que por 7ª vez el Partido Popular ha sacado a la gente a la calle para protestar contra Pedro Sánchez y su gobierno, y el Partido Popular no está haciendo lo que está en sus manos para, en teoría, su objetivo, que es, si España se rompe y España se cae, pues intenta echar al gobierno. Claro, presenta una moción de censura. Claro, presenta una moción de censura o las dos cosas, empieza a recomponer los puentes con los que han sido tus aliados históricos, como son PNV y Junts. Pero lo tiene complicado mientras esté la muletilla de la ultraderecha. Lo tiene imposible, pero fíjate, Ángeles, aun con la muletilla de la ultraderecha, es que ni siquiera se está dando esos pasos, es que se van justamente en sentido contrario. Entonces, ¿cómo pretende el Partido Popular hacernos creer que ellos están dispuestos a salvar España de las 7 plagas de Egipto, ¿no?, que supone este gobierno, si lo que está en sus manos, que es intentar tener una mayoría de votos en el Congreso de los Diputados para que se apruebe una moción de censura, no solamente no lo están practicando, sino que están caminando en sentido contrario? Mira, ya que hablamos de la muletilla de la ultraderecha, nos vamos a la Comunitat Valenciana, que ya saben que tienen, gracias a la ultraderecha, nuevo presidente de la Generalitat, que ayer tomó posesión del cargo, pero antes, novedades sobre la investigación. La última clave está otra vez en las peticiones que hace la jueza de Catarroja, que lleva el caso y que van aclarando algunos aspectos de lo que sucedió el día de la tragedia. Radio Valenciana, Durán, bon día. Hola, bon día. Porque ahora la jueza le pregunta a Salomé Pradas, a la exconsellera imputada, si quiere entregarle de manera voluntaria los mensajes que ella dijo que había intercambiado con Carlos Mazón durante todo aquel día, conocer qué se dijeron, qué es lo que quedó por escrito, porque entre otras cosas no sabíamos con exactitud y vamos conociendo cuáles fueron los movimientos del expresidente de la Generalitat. Ahora, por ejemplo, ya hemos visto, Ana, las imágenes en movimiento de cuando Mazón llega al CECOPI en 2 coches oficiales y con sus escoltas. Sí, y podemos ver esas imágenes porque el coordinador de emergencias ese día tomó la decisión de frenar el borrado automático que se realiza al mes de la grabación de esas cámaras de seguridad. Este funcionario, que declaraba ayer ante la jueza, explicó
que pensó que esas imágenes podían ser útiles en un futuro, no se equivocó, así que optó por no borrarlas, una decisión que además había consultado con su superior, que es el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, que respaldó esa iniciativa. En los dos vídeos se puede ver en uno cómo llegan esos dos coches al aparcamiento del centro de emergencias. En él viajaban Mazón, su jefa de prensa, un asesor y en este trayecto sí, los escoltas del presidente. El otro vídeo son las imágenes en movimiento de esa foto fija que habíamos visto ya de Mazón entrando en el CECOPI con ese jersey amarillo, acompañado de estas personas a las 8:28 de la tarde. Y todo esto, como les decía, en paralelo a esa toma de posesión ayer de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat, ayer ya como presidente a todos los efectos y, por cierto, un día después de que su partido aprobara una paga extra en el salario de Carlos Mazón, pidió perdón a las víctimas, dijo, por el mal funcionamiento, pero de todas las administraciones. Sí, Pérez Llorca ya lo había anunciado y ayer siguió ese guión. Después de los saludos protocolarios, lo primero que hizo en su discurso de apenas 10 minutos fueron unas palabras para pedirle perdón a las víctimas. En nombre de la Generalitat decía, pero con ese matiz de repartir la falta de acción, los fallos entre todas las administraciones. Com a president de la Generalitat i en nom de la Generalitat Valenciana, demanar perdó. Ni el dia 29, ni els dies posteriors al 29, les administracions públiques van estar a l'altura de lo que mereixia la societat. I per això comença esta intervenció, demanant perdó. Un perdó que ha de ser l'inici d'una reconciliació. El presidente hablaba de reconciliación, también de la tensión y de la crispación de este último año, con debates alejados de las víctimas, decía Pérez Llorca, que solo aumentan su dolor. Así que la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, que es Rosa Álvarez, lo interpretaba de esta manera, que cambia el tono, pero no el fondo. Es que no es la manera de pedir perdón ni la manera de empezar, como ha dicho ya, un nuevo ciclo. El nuevo ciclo lo inicia él como presidente de la Generalitat, pero sí que es cierto que tiene mejores formas, pero el fondo no vemos una gran diferencia. Hoy Pérez Llorca, por cierto, va a dar a conocer su gobierno. La comparecencia está prevista a las 12. Ana, gracias. A vosotros. Decía la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, Carlos Sánchez, decía, el nuevo ciclo lo empieza él. Para nosotros es más de lo mismo, y no solo más de lo mismo, es más de lo mismo y todavía más atado o más vinculado a la ultraderecha, a Vox. Bueno, hablábamos antes de gobiernos agónicos, ¿no? De que era simplemente alargando la legislatura, y en este caso es más evidente, es decir, porque primero depende de Vox, que es un partido que está en alza en las encuestas y por lo tanto le va a hacer la vida prácticamente imposible. Yo creo que ha sido un error del Partido Popular no convocar elecciones, porque además esto va a contaminar al resto de sus expectativas de voto en el conjunto del Estado. A mí está bien la reconciliación, pero la reconciliación pasa por reconocer los errores. Y si simplemente dices que perdón, pero no reconoces los errores y encima premias al presidente de la Generalitat, ya que ahora es diputado, pues la verdad su credibilidad está bajo mínimos. Carlos. Sí, como yo pienso en las víctimas, ¿no? Cómo digieren que este señor que acaba de dimitir tan tarde y del cual todavía no sabemos lo que hizo aquella tarde, mantiene el aforamiento, se le da, como tú has llamado, Ángel, un sobresueldo por medio de una portavocía de una comisión que no se reúne nunca, por lo que he indagado, y que nos ha dado ya no sé cuántas versiones sobre una serie de horas, incluso algunas horas que no sabemos lo que hizo. Eso como se digiere. Esas son las cosas que alejan a la gente de un partido político, que alejan a la gente de la política. Eso es penoso, eso no se puede consentir. No era el momento, al menos, de haberle dado ese plus salarial para que entiendo que mantenga el nivel de vida, ¿no? Y por supuesto mantiene hasta de diputado para seguir aforado. Cuando las víctimas en aquel funeral, que fue el suyo políticamente hablando, le reclamaban que acudiera ya a dar explicaciones ante la jueza, ¿no? Eso es lo más llamativo del día de ayer, porque el nuevo presidente, yo no sé, yo creo que no le van a dejar ni presentarse a la candidatura, ya es del núcleo duro de Mazón, es del nunca se olvide, es del núcleo duro del entorno más inmediato de Mazón, y bueno, lo que más le vale buscar la reconciliación con todas, absolutamente todas las víctimas. Pero eso ya, bueno, a ver cómo lo hace, y le daremos unos días a ver cómo se mueve. Pero no solo eso, fíjate que no solamente que tenga ese sobresueldo, sino que incluso en 24 horas su primer acto del señor Mazón ha sido activar la figura del expresidente de la Generalitat con la oficina, para cobrar con todas las prebendas que tienen los expresidentes. Sí. Que es ha sido el primer gesto, antes de la toma de posesión. Es de una incluso. Miseria moral que no tiene límites. Ese es el mal de los partidos políticos, en este caso del PP en Valencia. Y para acabar de completar el puzzle, os recuerdo que el señor Mazón sigue siendo presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Sí. O sea, es que ni siquiera desde el punto de vista orgánico se ha hecho el mínimo gesto de coherencia, que sería que dejara de ser presidente del Partido de la Comunidad Valenciana.
O sea, es que el principal responsable del Partido Popular de la Comunidad Valenciana sigue siendo el señor Mazón. No me canso de decirlo y de subrayarlo porque se nos olvida, es como si no tuviera trascendencia porque ya no es presidente de la Generalitat, pero es muy importante ese cargo orgánico. Entonces, ni siquiera eso se ha hecho. Yo creo que aquí no hay ningún cambio. O sea, se ha podido cambiar la cara, se ha podido cambiar el nombre del primer responsable, pero lo que hay es un continuismo clarísimo y eso sí que es efectivamente una gestión agónica, ¿no? Que probablemente veamos que se extienda hasta la próxima convocatoria electoral. Mira, por eso no es creíble. Claro. Sobre la relación entre PP y Vox, que está bien engrasada en la Comunidad Valenciana, recordemos, no nos cansamos tampoco de hacerlo, que fue la primera comunidad que cerró un acuerdo para un gobierno autonómico, cosa que, digamos, que tuvo repercusión en las elecciones generales posteriores, que a pesar de haber ganado Alberto Núñez Feijóo, no sacó la mayoría suficiente para poder gobernar, y es evidente que ese tropiezo o esa piedra en el camino era ese acuerdo que habían cerrado en la Comunidad Valenciana de una manera rápida, que por cierto lo cerró Pérez Llorca, ese acuerdo que había cerrado entre el PP y Vox. Bueno, pues de ese acuerdo que escenifican y que han llevado a cabo en la Comunidad Valenciana, de momento no se traslada al resto de comunidades. Primero fue en Castilla y León, donde la ultraderecha rechazó apoyar los presupuestos de Fernández Mañueco, y ahora ocurre lo mismo en Baleares. Mallorca, Juan Antonio Bauzá, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Porque la presidenta de esa comunidad, Marga Proens, va a tener que prorrogar los presupuestos después de que Vox tumbara el techo de gasto, que ya saben que es el paso previo para aprobar las cuentas. Esta postura de la ultraderecha evidencia que no darán su apoyo a los presupuestos del Govern Balear, pero es que además de que las diferencias entre PP, Vox y en esa comunidad son palmarias, no ha habido ningún acercamiento entre ambas fuerzas para desbloquear la situación. Nada, alguna reunión la semana pasada, pero que no ha fructificado. En el debate de ayer hubo reproches constantes, así que vamos con algunos ejemplos. Manuela Cañadas es la portavoz de los ultras. Por la irresponsabilidad de un gobierno que ha convertido la gestión pública en una sucesión interminable de excusas, mentiras y deslealtades. Otro ejemplo. La arrogancia inaceptable de quien se cree con mayoría absoluta y la deslealtad institucional de quien carece de palabra y compromiso. Y al final lo acababa todo resumiendo. Porque la confianza se ha roto. De esta forma. En el Gobierno insisten en que ellos han hecho su trabajo, que era llevar el techo de gasto a la Cámara, aprobarlo en Consejo de Gobierno, llevarlo a la Cámara, y que la responsabilidad de no haberlo aprobado no es de ellos, es de PSOE y de Vox, que siguen directrices de Madrid. Antoni Costa es el vicepresidente del Gobierno. En funció de les ordres que han rebut de Madrid. Que dice, lo hicieron en función de las órdenes que recibían de Madrid. Hay quien se pregunta en la oposición, lo decían ayer en el Parlamento, que si Proens, la presidenta balear, Marga Proens, responsabiliza al PSOE de que no haya techo de gasto en Baleares, si pensará también que Feijóo es el responsable de que Sánchez no tenga sus cuentas aprobadas. Proens, que por cierto ayer llamó la atención, no estuvo en el debate del techo de gasto en el Parlamento, en ese revés parlamentario, dejó solo a su vicepresidente. Ella se marchó a Toledo. La verdad es que es un placer poderos acompañar esta tarde como presidenta del Gobierno de las Islas Baleares en este Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía. A un congreso del SUP, del Sindicato Unificado de Policía. En cualquier caso, en el Gobierno no se dan por vencidos y el vicepresidente Antoni Costa, que escuchábamos antes, finalizó su intervención diciéndole a Vox que bàsicament li dijo, oye, que si os lo pensáis seguiremos aquí. Però si algun dia es donen aquestes condicions, el govern de les Illes Balears hi serà. El gobierno estará, les decía Toni Costa, aquí estaremos, decía el vicepresidente. Proens sigue hoy en Madrid, por cierto, a esta hora recibiendo un premio de turismo sostenible de Cambio 16. Bauzá, gracias. Hasta luego. Claro, esta información primero demuestra dos cosas. La primera, que en las comunidades gobernadas por el Partido Popular se pueden prorrogar los presupuestos y no pasa nada, con todo lo que dice el Partido Popular por la prórroga de presupuestos en el gobierno central. Y después, pues que el PP está atado a Vox y que si Vox quiere y llegan a un acuerdo y asume la agenda como ha pasado en la Comunidad Valenciana, Vox se apunta al lado del Partido Popular, y si no es así, pues no tiene sus votos, no puede sacar los presupuestos y seguramente tampoco podría formar un gobierno. Clarísimamente. Fijaros, Extremadura. Imposibilidad de aprobar presupuestos, la presidenta Guardiola decide convocar elecciones. Vamos a ver qué pasa el próximo día 21. Según lo que nos dicen las encuestas, el Partido Popular se mantiene, sube un poquito, pero realmente el que sube de verdad es Vox. Y ella no tiene mayoría absoluta. Ella no tiene mayoría absoluta, sigue dependiendo de Vox para gobernar. Ahora bien, por el camino del Partido Socialista se dejan unos cuantos diputados que le pueden hacer muchísimo daño, no solamente en Extremadura, sino en la percepción pública y en cómo se inicia este ciclo electoral. Pero sigamos recorriendo el mapa. Aragón. Los presupuestos están sin aprobar. Está por ver si el presidente Azcón los prorroga o convoca elecciones. El miedo que tiene probablemente es el mismo.
a que Vox en ese sentido pueda subir y siga dependiendo de ellos para poder gobernar, ¿no? En esperas de ver qué pasaría con el PSOE. Ahora mismo, Baleares se plantea una situación muy similar. Efectivamente, en estos momentos, Vox al alza y el PP en el peor momento de la izquierda. El PP estancado o a la baja, dependiendo de los territorios, dependiendo absolutamente de la ultraderecha. Ese es el panorama que tenemos en estos momentos en España. Es lo que me temo, y digo me temo porque esa subida de Vox me parece muy preocupante desde el punto de vista democrático, que vamos a ir viendo elección tras elección, comunidad autónoma tras comunidad autónoma, en un momento en que se está conformando una opinión pública y una percepción pública que va a ser muy relevante a la hora de ir a votar en unas elecciones generales, sean cuando sean, sean mañana o sean en julio del año 27. Antolín. La frase de que un gobierno sin cuentas públicas no puede hacer nada es de Pedro Sánchez en 2018. Después ya vemos que él está gobernando sin presupuesto o con los presupuestos más que prorrogados y que después en otras comunidades autónomas tienen que empezar a hacer lo mismo. En este caso, porque el PP y Vox va a hacer lo imposible por erosionar al Partido Popular, es su obsesión. Vox tiene una única idea, que son las elecciones generales. Todo lo que hará en los territorios, las comunidades autónomas, está enfocado de cara al objetivo principal de Santiago Abascal, que son las elecciones generales y, por supuesto, tratar de superar al Partido Popular. Ha sonado el tantán electoral ya en Extremadura, vienen elecciones y todo, absolutamente todo, estará tamizado, infectado si se prefiere, contaminado, condicionado, lastrado por las elecciones. Con lo cual, pues probablemente no tengamos presupuesto en ningún sitio ni en otro. Pero que insisto, que el que ya decía que no se podía gobernar sin presupuesto, y creo que fueron hasta 10 veces, lo dijo en 2018, fue Pedro Sánchez. Sí, pero hay una diferencia. Efectivamente dijo eso Pedro Sánchez, y que no se puede gobernar sin presupuesto. Ni hacer nada, dijo. No hacer nada. Creo que sus palabras, los hechos le han desmentido aquellas palabras. Pero la diferencia está en que te pones en manos de Vox, que es un partido poco leal al sistema democrático. Claro. Me explico. Lo que estamos viviendo en Baleares, en Extremadura, en Aragón, en muchos sitios de España, es un anticipo de lo que puede venir en el futuro. Es decir, Vox no es un partido más. Es decir, yo hay veces que entendemos que es que Vox está entre el sistema democrático y el sistema de partidos y no va más. No. Vox lo único que va a buscar es destruir el sistema constitucional con criterios, con el tema de la inmigración, con el tema de las minorías, con muchos asuntos que son nucleares en el sistema constitucional español. Por lo tanto, lo que tiene que tener en cuenta el Partido Popular, que en el futuro, si gana las próximas elecciones, va a tener un partido que le va a hacer la vida imposible, porque no le interesa la gobernabilidad de España ni la estabilidad democrática. Lo que le interesa es simplemente sabotear pues conceptos europeos. Es decir, el cambio que se ha producido en la extrema derecha en los últimos años es que hasta hace relativamente poco tiempo la extrema derecha era antieuropea, intentaba acabar con el euro y cuestionaba a Bruselas porque eran todos burócratas, eran todos corruptos. Es decir, y ahora han dicho, no, vamos a hacer la política desde dentro. Es decir, lo que están intentando es sabotear la democracia. Y entonces, en un momento dado, cuando el Partido Popular tenga 150 diputados y dependa de Vox, en el momento que le interese, no le va a preocuparse de los ciudadanos, va a preocupar exclusivamente de sus intereses electorales, que además están al alza. Y si estuvieran a la baja todavía, pero es que están al alza. Y están al alza, entre otras cosas, porque aun sin necesidad de entrar en los gobiernos, la ultraderecha en España ha hecho suya esa máxima que dice que más vale renunciar al poder para conseguir la influencia. Pero vamos. Han salido de gobiernos donde estaban, gobiernos autonómicos, no de todos, porque siguen en diputaciones, en algún ayuntamiento, pero bueno, han salido de la parte fundamental de los gobiernos autonómicos, pero tienen más poder que nunca para hacer valer sus postulados que el Partido Popular hace suyos. Fijaros la gran paradoja. Fijaros la gran paradoja de Valencia. O sea, la tragedia de una dana que tiene en su base la crisis climática acaba dando alas a un partido negacionista que consigue que la derecha institucional del Partido Popular haga suyos los postulados contra el Pacto Verde Europeo, aprobados por Ursula von der Leyen de su familia política. O sea, la paradoja es tremenda. Y ese es el gran poder que tiene en estos momentos la ultraderecha, que en buena medida se lo concede el Partido Popular. Porque no le interesa la gobernabilidad. En la Comunidad Valenciana han llegado a un acuerdo, le han votado al señor Pérez Llorca, pero no tiene ni siquiera un programa concreto. No está por escrito. No está por escrito.
O sea, los ciudadanos exactamente no saben lo que han pactado. Ni la servilleta de bar, aquella que firmó Mazón en su momento. No, o sea, los ciudadanos no saben lo que han pactado, pero sí le ha comprado todos los postulados porque quedó clarísimo en el discurso que hizo Juanfran Pérez Llorca, porque además, recordemos que el Partido Popular dijo, nosotros decidiremos nuestro voto en función de lo que diga Juanfran Pérez Llorca. Evidentemente dijo lo que Vox, lo que la ultraderecha quería que dijera en ese discurso de investidura. Últimos minutos para salir al exterior, porque ya sabemos que estamos muy pendientes de todo lo que dice y de todo lo que hace Donald Trump, y en este caso sobre su actitud sobre Venezuela. Advierte otra vez, ya lo había hecho en otras ocasiones, de una invasión terrestre a ese país. Habla de esa operación, dice el presidente de Estados Unidos, que sería una operación sencilla, que sería fácil. Lo que cambia, si cabe, yo creo que es el tono que ha decidido emplear en esta ocasión el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Sara, estamos acostumbrados ya a que Trump emplee fórmulas de todo tipo y todo mal gusto para hacer política, pero esta vez ha ido un poco más allá. Insiste en que están en una cruzada contra el narcotráfico y que por eso acosan a Venezuela, aunque en realidad acaba de indultar a un condenado por narcotráfico, que es un expresidente de Honduras. El caso es que en esa cruzada, ha dicho Trump esta noche, vamos a acabar, y cito la textualidad de la frase, haremos una invasión terrestre para acabar con esos hijos de perra, Sara. Sí, es una amenaza que ha lanzado en plena reunión de gabinete junto a su equipo de gobierno y donde ha advertido que es mucho más sencillo atacar por tierra que por mar. Asegura que conoce las rutas de los narcotraficantes, que sabe dónde viven los más peligrosos y que los ataques terrestres empezarán muy pronto. Sin embargo, no es la primera vez que Trump amaga con incursiones por tierra. Lo hizo, por ejemplo, el jueves pasado, pero este anuncio se produce después de que Nicolás Maduro rechazara el viernes pasado el ultimátum de Trump para abandonar el poder. En esta reunión, además, también ha intensificado su tono contra los narcotraficantes, a quienes acusa de crear una epidemia de drogas en el país. And hundreds of thousands of people a year died. And we're taking those son of a bitches out. Miles de personas al año mueren, así que estamos echando a estos hijos de perra. No se ha limitado además al régimen chavista. Ha insistido en que cualquier país que venda droga a Estados Unidos será sujeto de ataques. I hear Colombia, the country of Colombia, is making cocaine. They have cocaine. Y ha puesto como ejemplo a Colombia por su producción de cocaína. Sara, gracias. A vosotros. Carlos Sánchez, ¿le ves capaz? Bueno, yo creo que me recordaba las armas de destrucción masiva con el tema de las drogas, que es decir, Estados Unidos lo utilizó para invadir Irak y era solamente mentira, y ahora la coartada y la excusa es el narcotráfico, es decir, hay intereses petroleros en el asunto de Venezuela y sobre todo es inmoral políticamente. La sociedad estamos muy adormecidos, pensar que un país decide el presidente de otro gobierno, pues de otro país, pues voy a invadirlo. Es decir, y hemos asumido con una cierta normalidad. En Naciones Unidas no tiene nada que decir sobre esto. En el que un presidente de Estados Unidos diga, pues bien, me diera otro porque hay mucha droga. Habiéndole dicho previamente al presidente de ese país, váyase usted. Y como usted no se ha ido, cierro el espacio aéreo sobre el que no tengo ninguna competencia, cierro el espacio aéreo de ese país. Pero lo hemos asumido con una normalidad extraordinaria. Bueno, es que tuvimos una cierta sensación de escándalo la primera noche que vimos que se habían bombardeado unas lanchas antes de preguntar, o sea, primero bombardeo y luego preguntó, es decir, sin ninguna prueba de que efectivamente fueran lanchas de narcotraficantes. La segunda vez ya empezó a pasar desapercibido. Yo creo que ha habido momentos en que se han seguido bombardeando lanchas que ni nos hemos enterado, y entonces efectivamente el siguiente escalón ya pues efectivamente es decir, vamos, si hace falta invadimos terrestremente, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es la política de Trump llevada a la realidad. Carlos. Es terrible oírle además hablar en esos términos. Presidente de un país. Hijos de perra, el presidente de un país. No, eso es inadmisible. ¿Quién ejerce de contrapeso de este señor? El Papa, con un discurso que solo puede ser moral y llamar al entendimiento y a la diplomacia. ¿Quién ejerce? Él está obsesionado con recuperar su papel de sheriff, de gendarme del mundo, ¿no? Eso está obsesionado en una Iberoamérica que controle, donde quiere recuperar toda la influencia, y una Europa débil. Son todos sus objetivos internacionales, ¿no? Hoy por hoy, noticias. Ser podcast.
Vamos a ir terminando ahora ya sí el abierto. Están aquí Sergio Castro y Ana Usle. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Ellos se van a encargar de contarles lo que tenemos preparado a partir de ahora. Ni Ana ni yo estamos especialmente preocupados. Luego no seríamos los candidatos a priori para llamar ¿Por nada? ¿No estás preocupado por nada? No, tenemos un día bastante tranquilo. Bueno, siempre hay cosas, evidentemente, que hay que mejorar en tu comportamiento, por ejemplo. Pero ¿estás preocupado por mi comportamiento? A veces sí, a veces he de reconocer que sí. 900, 100, 800 para que todos los que estén preocupados, que ese es el tema de hoy en El Rincón y la Esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado, preocupaciones, pues nos cuenten un poco de qué van sus preocupaciones, si viven efectivamente preocupados. No sé si es un buen momento pedir por las preocupaciones después del abierto, ¿eh? Bueno, es que nunca va a ser ¿Por qué vamos? Pero es que nunca va a ser un buen día, así que en algún momento hay que hacerlo. ¿Qué les preocupa? ¿Se preocupan antes de tiempo, innecesariamente? O menos de lo que deberían en realidad. ¿Cómo se afrontan esas preocupaciones que al final les paralizan, les anima a tomar decisiones? Las preocupaciones les hacen mejores. Todo tipo de cosas que tengan que ver con grandes historias sobre las preocupaciones ahora en El Rincón y la Esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Muy bien. Y después, a partir de las 11, Pepe Rubio está ahora mismo preparando la maleta para un nuevo viaje de ida. ¿Sí? En esa maleta Parece coldo. Exacto. Pero lleva zapatos con cordones, le dejamos. Zapatillas con cordones. Pepe Rubio, no sé yo cómo llevaría los zapatos. Y un libro que se titula Me casé con un extraño. Es el libro que nos va a llevar hoy a hacer un viaje doble por la vida de Irene Claremont y de José Castillejo. Irene Claremont, escritora y psicoterapeuta, se casó con José Castillejo, que fue la persona que revolucionó la educación en España, creó las becas internacionales, creó la residencia de estudiantes y se conocieron en Londres hace un siglo, y Pepe Rubio nos va a llevar a recorrer estas dos vidas en el viaje de ida a partir de las 11. Muy bien. Vale, y luego vamos a terminar con la charla. Les contaré brevemente que la persona que viene hoy ha intentado venir en 2 ocasiones. Esta es la tercera vez que la hemos convocado, por razones diferentes, casi siempre culpa nuestra, eso es la verdad. Siempre culpa nuestra. Siempre a favor de su entusiasmo por venir, pues no ha podido ser. Ella es el Premio Nacional de Danza 2025. Nuestro objetivo es entrevistarla antes de que llegue 2026. Y hoy es 3 de diciembre. Si todo sale bien, cruzamos mucho los dedos y somos optimistas, Janet Novas esta mañana en Hoy por Hoy. Ya, pero date cuenta que ella ha decidido venir por sus propios medios. Sí, ha dicho que no quería taxi ni nada. Que nuestra intermediación tuviera algún peso. Exacto. Pues vamos a cruzar los dedos. Cristina Monge, Carlos Sánchez, Carlos Navarro Antolín. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.